Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. Hace unos días nos enteramos que, por desgracia, nos había dejado el escritor Greg Bear, un escritor que, desde la década de los 80, no dejó de escribir relatos y novelas de ciencia ficción mezclando temas científicos, tecnológicos, con una prosa bastante elegante. Así que hemos decidido hacerle nuestro pequeño homenaje hablando de dos de sus relatos más conocidos. Uno de ellos es Tangentes y el otro es Música en la sangre. Así que, Ricardo, hoy nos toca empezar de bajona. Pues sí, la verdad. Y yo tengo que reconocer que cuando me enteré de la noticia me di cuenta de que yo realmente había leído muy poquito de Greg Bear. Y entonces decidí empezar a mirar a ver qué tenía y a mí me ha sorprendido gratamente. También es cierto que es una pena que tengamos que hayamos tomado esta decisión porque ha fallecido Greg Bear, pero no sé a ti, pero a mí me parece que hemos encontrado unos relatos que tienen petróleo. También es cierto que queremos adelantar que el relato de Música en la sangre del que vamos a hablar es el relato que luego fue expandido en formato novela. Lo que es más habitual que la gente encuentre es la novela. De hecho, a mí me ha costado mucho encontrar el relato. De hecho, al final lo acabé encontrando en una edición, una recopilación de una editorial mexicana. Y eso se nota, por ejemplo, en algunos términos de la traducción. Esto es un poco Algernon, que empezó como un relato y terminó como novela y es más famosa la novela. O el juego de Ender. El juego de Ender tiene exactamente lo mismo. También. Es un relato que empieza siendo un relato y cuando de repente empieza a tener renombre, la gente le dice, oye, ¿por qué no amplías esto? Pues esto, Música en la sangre, nosotros vamos a hablar del relato, no de la novela en sí. Sí. De hecho, efectivamente, en castellano es complicado conseguirlo. En inglés, en archive.org, yo creo que está la revista original. Sí. En inglés, claro. Pero sí, la verdad es que a mí porque me lo dejaste tú. Claro, ¿sí, no? En castellano sí se puede conseguir la novela. La novela en sí es más fácil conseguirla. Lo que es difícil es conseguir el relato origen, por así decirlo. Pero bueno, como aquí nuestro negociado son los relatos, pues nosotros vamos a eso. Y entre Música en la sangre, que ya digo, que es el que yo creo que es el que más nos va a dar para conversación, y el otro relato, Tangentes, que también me parece bastante interesante, pero quizás es un poco más contenido, pues yo creo que le damos una visión un poco de los temas que le gustaba tratar a Greg Bear y le hacemos nuestro pequeño homenaje, ¿no? Sí, porque además yo es que a mí me pasaba un poco cuando lo dijiste, me había pasado un poco como a ti, porque yo creo que me había leído lo de la radio de Darwin, el primero, y además hace bastante. O sea, no es un autor que le tuviera ahí muy en mente. Pero la verdad es que ya he empezado a mirar unos cuantos para ponerlos en el ebook. Sí, porque la verdad es que viendo cómo maneja el rollo científico, a mí me resulta muy interesante este hombre. O sea, yo también tengo ahí unos cuantos en la recámara porque digo, vamos a ver. De hecho, de su obra, de toda su obra escrita, en el castellano debe estar publicado pues una tercera parte, como mucho, no llega a la mitad, yo creo. Entonces, bueno, a lo mejor ahora ya sabemos cómo ocurre lo que suele suceder cuando fallece un autor, de repente hay como un pequeño revival de su obra. No sé si tendremos más opción a leer traducciones, pero bueno, esperemos que sí, por lo menos, y que este pequeño homenaje también pueda servir para que la gente se acerque al autor. Sí, así que bueno, pues nada, vamos a empezar ya con estos dos relatos. Y recordad, nunca subestiméis el poder de las cosas pequeñas. Demasiado poco tiempo, tu podcast de la ciencia ficción.